STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de STEM Lab, el podcast en el que cada domingo damos voz a mujeres científicas. Ongi etorri STEM Lab podcastera, zeinetan ez dugu bakarrik zientziaz hitz egiten, baizik eta zientziaren atzean dagoen bokazioaz, pasioaz eta noski Bizkaian dauzkagun zientzialariak. Bueno, es un verdadero placer traeros hoy a una invitada muy especial, tanto si os interesa estudiar medicina como si simplemente queréis saber cómo la salud puede mejorar la vida de las personas. Hoy vais a aprender muchísimo, así que sentados, coger un aperitivo y no nos pongáis a por dos porque no os vais a querer perder ni un solo detalle de esta conversación con la increíble doctora Leticia Ceberio. Ongi etorri. Es que ricasco, con qué presentación, madre mía. Bueno, joder, Leticia, eres internista en el Hospital Universitario de Cruces, investigadora en BioVizcaya. Es una pasada y todo un honor tenerte hoy aquí, sobre todo porque compartimos profesión y ahora también hospital. Sí, es verdad, acabamos de estar hablando de que vamos a estar en poquito tiempo trabajando y compartiendo experiencias y eso yo estoy encantada. Bueno, no sé si me dejarás, pero yo estoy segura que vamos a terminar en más de un lío juntas, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, Leticia, y tengo un montón de curiosidad por saber esto a ti, ¿de dónde te viene esta inquietud por la medicina? ¿Era desde pequeña o...? Jo, no, y además es que esto es una pregunta que nos hacen a todos los médicos, ¿no? Supongo que tú ya lo sabes, ¿no? O sea, lo tuyo es vocacional. Yo la verdad es que nunca he sentido una vocación para ser médico. Yo no recuerdo a Leti niña pensando que quería ser médico, pero sí que es verdad que siempre he sido una niña muy curiosa y que en las asignaturas que más me gustaban eran las de la rama de las ciencias, ¿no? Y yo me centraba en una cosa, en un problema y hasta sacarlo ya podía pasar cualquier cosa alrededor, que yo estaba ahí hasta que lo entendía y hasta que lo sacaba. Y te abstraías de todo el mundo. De todo. Me podía pasar alrededor lo que fuera, que yo estaba ahí a mi problema. Ay, me encanta, ¿eh? Yo creo que es súper importante visibilizar que a veces se habla de la vocación como si fuese algo así que te ilumina y que puede ser o que puede no ser y que también... Sí, yo creo que además nos mete una cierta presión, ¿no? O sea, cuando piensas que tiene que haber una vocación, cuando estás tomando esa decisión tan importante, te lo complica porque no sabes si tienes vocación, no sabes si tienes la señal, que parece que tienes que tener una especie de señal, y yo creo que la señal pueden ser varias. En mi caso fue pues que me gustaban esas asignaturas y que era una niña curiosa y bueno, pues también un poco la nota, ¿no? La nota que al final, pues en mi época, y espero que ya no sea para tanto, era importante a la hora de tomar la decisión de lo que hacías. Ya, claro. ¿Tú te acuerdas de ti en bachillerato? Sí, me acuerdo de esa niña exigente, sufridora por obtener el mejor expediente, por mantener el mejor expediente, con esa expectativa de llegar a una carrera de este tipo, ¿no? Que yo pues ahora me planteo como Leti adulta y yo no sé si no hubiese sido igual de feliz en otras carreras de ciencias, pero es verdad que cuando tenías un cierto expediente pues se te esperaba, ¿no? que llegases a una carrera así. Y bueno, pues había mucha presión en ello y claro, las mujeres, yo creo que y más mujeres en esa época, pues ya nos metemos presión, pues un plus más, ¿no? Ya total, que suficiente presión te metes... Bueno, yo en el primer examen de selectividad lloré, ¿eh? O sea, con eso yo te lo digo todo. lo recuerdo con muchísima presión, la selectividad, yo lo pasé fatal, o sea, era como, tengo que obtener esos resultados para ser médico y tengo que ser la mejor y... es muy difícil esa época, yo la recuerdo como muy complicada. También yo creo que a veces como que te pones en el momento y parece que es el fin del mundo repetirlo y en realidad no pasa nada. No, y es lo que te pones a pensar ahora, ¿no? O sea, yo la verdad es que tenía esa presión porque se supone que tenías que llegar a cierto tipo de carreras y yo la verdad es que era una niña que afortunadamente que me gustaba un grupo amplio de asignaturas y que creo que podía haber sido tremendamente feliz también estudiando otras carreras, siendo la medicina algo que me encanta y que no me arrepiento de haber cogido este camino, pero bueno, que yo creo que esa presión igual me la podía haber evitado un poco. Claro, también luego eso hila un poco con todo tu trabajo en el ámbito de la investigación, ¿no? Ese hacerte preguntas y investigas en enfermedades raras, que me parece que es un tema súper importante porque son miles, afectan a millones de personas y se habla muy poco de ellas. Sí, es un grupo muy amplio de enfermedades, son más de 7.000 enfermedades. Es verdad que habitualmente se han visto en la edad pediátrica y que bueno, pues cada vez más, yo que soy internista y que me dedico a ver adultos, pues vamos viendo, ¿no? En la edad adulta, primero porque han mejorado en pronóstico, que es muy buena señal, y segundo porque cada vez más vamos diagnosticando en la edad adulta y bueno, pues hemos visto dentro de la medicina interna que tenemos esa visión global de la medicina, que es un campo de asistencia pues muy necesario. Buah, qué interesante. Me muero por conocer toda tu investigación, pero como por seguir un orden, durante la carrera, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
¿Algún consejo para todos los que empiezan ahora? Pues a mí la carrera pues volví a ser esa niña exigente que de repente de tener el mejor currículum pasa a veces tener dificultades para llegar a ese objetivo Es que se habla muy poco de eso, ¿eh? Sí, la verdad es que también la recuerdo como una época de mucha presión, pero también una época también muy feliz por el entorno que me tocó. La verdad es que tuve mucha suerte con las compañeras y creo que muchas de esas compañeras consiguieron equilibrar esa Leti exigente pues enseñándome otras cosas y otras prioridades y que luego la carrera pues en el día a día pues te enseña todo ese conocimiento sobre anatomía, sobre todas estas asignaturas. La verdad es que fue algo que me fue gustando muchísimo y que bueno, que disfruté también. Es que el equipo que te rodea yo creo que es súper fundamental. Imprescindible. El equipo en casa, los amigos. Sí, tenemos esa tendencia de centrarnos, pues yo en concreto, ¿no? Y he dicho que yo desde pequeña era una persona que me centraba mucho y era muy capaz de obsesionarme con las cosas y luego pues cuando encuentras en ese entorno en la medicina gente que siempre se habla de la competitividad en la medicina. Bueno, yo encontré un grupo de amigas que en día de hoy siguen siendo mis amigas y que me apoyaron mucho y que consiguieron equilibrar esa parte mía que podía ser pues difícil en una carrera tan exigente. En mi equipo siempre dicen que no es competir, que es compartir y que realmente cuanto más lejos se llega es cuando todo el equipo brilla en su máximo. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que en carreras como esta, pues sí, o sea, muy importante. También a mí me parece que en concreto en medicina es súper importante como visibilizar que todo el mundo muestra siempre su mejor versión, pero que no siempre nos va bien. O sea, yo, por ejemplo, yo entré a la medicina con una vocación más bien un poco rara, porque yo llevaba soñando con ser oncóloga desde antes de poder deletrearlo, pero luego cuando entré en la carrera, estaba trabajando en investigación tal en Estados Unidos, me volví para los exámenes finales y yo suspendí anatomía, con perdón de mis profes, pero yo era un desastre en anatomía y, joder, a veces igual no cuentas que no siempre va bien, pero que se trata de seguir intentando cuando es algo que te mueve de verdad. Creo que es imprescindible hablar de eso también. Sobre todo, ya te digo que es que en la carrera parece que tienes que seguir siempre estando en el top y eso crea muchísima presión y creo que hay muchas formas diferentes de llegar a acabar la carrera de medicina, todas ellas válidas y algunas nos cuestan más, otras nos cuestan menos, todas llegamos y es imprescindible saber que a veces pues llegamos justitas o de vez en cuando pues no llegamos a esos objetivos. Bueno, que a veces se trata, yo siempre digo que el mejor consejo es que a veces las cosas no tienen por qué ser al 100%, sino que a veces simplemente hay que hacerla y de hecho una de las ingenieras informáticas que admiro mogollón, el otro día me contaba que suspendió programación y nunca hubieras dicho de esa persona que a veces es como nos sobreponemos pues a las cagadas que al final no estamos exentos ninguno. Sí, a mí me costó también mucho adaptarme, pero vamos, yo no era una estudiante de medicina con notas brillantes, ni mucho menos, vamos, y además me suponía mucho esfuerzo y aún así, pues a veces llegabas justa. Claro. Y aún así, pues bueno, pues tengo un recuerdo que con el tiempo te vas adaptando a esa situación y es un buen recuerdo. Y luego con todo esto, ¿qué tal llevaste tú el tema del MIR, el examen para entrar en la especialidad médica? Pues exactamente igual, la verdad. Es que te iba a decir, con esta exigencia, el MIR que igual es un punto como otra especie de selectividad, ¿no? Es como lo que faltaba. Pues sí, yo recuerdo aquella época en la que me daba envidia la gente que iba a comprar el pan en la calle, o sea, es una época en la que pues me exigía muchísimo, pero nuevamente pues me rodeé de esa gente con la que era capaz de reírme de esas dificultades que tenía yo de descentralizar y la verdad es que, si ya tenía buen recuerdo de la carrera, en el MIR me lo pasé estupendamente. Bueno, yo ahora te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Por qué medicina interna? Pues medicina interna yo creo que ahí ya sí, habiendo hecho la carrera de medicina tenía claro que quería una visión global del paciente. No me gustaba simplemente pensar que me veía de cara al corazón, al pulmón, me gustaba un poquito todo y me gustaba lo que había visto del internista, de esa capacidad que tenía de integrar toda la patología y de ver al paciente pues, desde el punto de vista del conjunto, no tanto centrándose en algo. Oye, eso es súper chulo, ¿eh? Para las personas que nos estén escuchando y no sepan igual qué es la medicina interna, ¿tú cómo se lo explicarías? Pero es que esa es la pregunta eterna, ¿eh? O sea, todo el mundo dice cardiología y todo el mundo sabe lo que es, pediatría y todo el mundo sabe lo que es. Pues mira, yo creo que... el alma al hospital, ¿eh? Bueno, yo creo que es una parte muy importante del hospital, sí, efectivamente. Yo creo que es una especialidad de adultos, como ya he dicho, es una especialidad clínica, es decir, que no operamos, y es una especialidad que pretende ver la visión global del paciente, es decir, no vemos solamente el corazón, el pulmón, vemos el conjunto del paciente.
Y yo lo he visto descrito, o me lo han dicho en alguna ocasión, y me gusta, que la descripción de somos los pediatras de los adultos, ¿no? Porque al final el pediatra tiene esa visión global y nosotros pues intentamos seguir manteniendo esa visión global. Ay, me encanta. Y de todo tu trabajo, tanto en el hospi como en la investigación, ¿qué dirías que es lo que a ti más te gusta? A mí me gusta la asistencia, me gustan los pacientes, me gusta lo que aprendo de ellos, me gusta seguir investigando dentro de la asistencia, porque parece que investigar siempre supone salir del paciente y me gusta pues aprender en el día a día de los pacientes, intentar identificar síntomas guía que nos permitan diagnosticar antes a los pacientes del grupo de patologías que veo yo. Sí, yo diría que lo que más me gusta es la asistencia. Me gusta muchísimo la investigación también, pero yo creo que el día a día con el paciente a mí es lo que más me gusta. Sí, lo que te mueve. A mí me pasa igual, ¿eh? Que siempre te dicen, joder, te planteas igual hacer solo investigación, y yo en mi caso es que me faltaría ese lado humano igual. Sí, yo creo que bueno, la investigación ya sabemos que tiene distintos campos, pero yo creo que en la investigación médica está muy bien seguir manteniendo la parte de la asistencia para mantener esa visión compartida, ¿no? Investigación y clínica. Sí, estar en la clínica con tus pacientes y luego también intentando encontrarles nuevas soluciones, nuevos diagnósticos. Exacto. Es muy chulo el mundo. Y, joder, igual te va a costar, ¿eh? Pero algo que dirías que es lo que más te cuesta de tu trabajo. Pues yo creo que compatibilizar el trabajo con mi vida en general, ¿no? Yo soy madre y me cuesta mucho, pues porque parte de esa investigación la tienes que hacer fuera de tu horario laboral y el compaginar todo esto con tu vida a veces es complejo. Y eso, pues, es verdad que a veces te da rabia no poder dedicar más tiempo a lo que te gusta o poder hacerlo desde otra calma, ¿no? O sea, eso sí que me cuesta un poquito y creo que es algo que, sobre todo las mujeres en la ciencia, tenemos que reivindicar, ¿no? Ese espacio que necesitamos para el cuidado y que a veces pues nos resulta difícil de encontrar. Claro, y encima que es algo sobre lo que no se suele hablar tanto. No. ¿Tú tienes algún tip o así, o cómo lo haces? Porque parece que llegas a todo y... Sobrevivo. No, es verdad que no hay ningún tip. O sea, yo creo que hay que visibilizar esto como un problema que tenemos las mujeres, sobre todo en la ciencia, y es que se nos sigue exigiendo el cuidado, pero seguimos intentando llegar a todo lo que queremos llegar en investigación, en clínica, y a veces es muy complicado, es muy, muy complicado. Totalmente. Bueno, y ya como internista, ¿cómo terminas investigando, ¿no? Y trabajando en el tema de enfermedades raras? Pues también te quedaría genial como algo vocacional, pero también es algo pues casual. Yo cuando empiezo la especialidad de medicina interna, sí que es verdad que veo que es un campo amplio, pero me gusta, pues sabemos que tenemos distintos sectores dentro de la medicina interna y me gusta mucho el campo de las autoinmunes. Y las autoinmunes pues un grupo concreto de la medicina interna pues que comparte, ¿no? O sea, al final son enfermedades de baja prevalencia, multiorgánicas, y yo pues a formarme de ello me voy a Londres. Ah, mira. Y me voy a Londres a la unidad de lupus y de autoinmunidad, y cuando vuelvo pues aparte de ver ese tipo de patología, pues empiezo a ver un grupo de pacientes que vienen de pediatría y que habitualmente no han sido valorados por interna o por adultos, de enfermedades raras de baja prevalencia, en concreto pues de errores congénitos del metabolismo, que es un grupo de enfermedades raras. Y bueno, pues viendo esta consulta pues vamos identificando que es una necesidad, que son pacientes que habitualmente no han sido atendidos y que muchas veces se encuentran perdidos en el sistema, y yo pues ahí es como acabo viendo que eso es una necesidad. Me voy a Barcelona a formarme en este campo y luego pues creen en crear esas unidades aquí en el País Vasco, y en 2015 acabo aquí pues creando estas unidades de enfermedades minoritarias. Joder, sorionak. Es que ricasco. A veces yo creo que en la vida hay cosas que pasan por casualidad, pero qué casualidades más bonitas, ¿no? Sí, la verdad es que en este caso estoy muy contenta de este recorrido. Un poco así adentrándonos en tu campo, se habla un montón sobre que se tarda en diagnosticar, ¿no? ¿Cómo vivís todo esto desde la consulta? Pues es muy complicado porque se tarda entre 5 y 10 años en diagnosticar a estos pacientes, y esto pues cuando en la carrera, tú ya lo sabes, nos dicen síntomas, diagnóstico y tratamiento, pues resulta para el médico un poco frustrante, ¿no? Porque al final los síntomas no están descritos, no hay libros sobre estos pacientes, el diagnóstico llega tarde y el paciente ya llega después de un periplo de especialistas y de hospitales que a veces es horroroso cuando te lo explican. Y tratamiento, pues desafortunadamente menos del 20% tiene un tratamiento etiológico, que no quiere decir que no tengan posibilidades terapéuticas, que hay muchas, y creo que ahí se les puede acompañar muchísimo a estos pacientes. Entonces es un sitio donde te tienes que reubicar, porque todo lo que te han enseñado en la carrera no te sirve.
Entonces Claro. tienes que aprender, aprendes de los pacientes en muchos casos saben más que tú. Y es Es que así, eso te y iba a es una decir, ¿eh? realidad, y te tienes que recolocar ahí, y tienes que aprovecharlo, y tienes que trabajar con ellos en este campo, y tienes que valorar que no todo es tratar y curar, sino que a veces es acompañar y valorar a estos pacientes desde el punto de vista pues, global, y yo creo que de ahí que la medicina interna tiene un papel muy importante. Claro, totalmente. ¿Hay alguna lección o algo especial que te hayas llevado de todo este tiempo con tantos pacientes? Es que cada paciente es una lección. O sea, estos pacientes vienen, insisto, con unos recorridos muy duros y te enseñan muchísimo, y te enseñan muchísimo con su fortaleza, con sus ganas de luchar, con sus ganas de seguir avanzando, con sus ganas de seguir investigando. Se Yo creo que contagian, ¿eh? Sí, sí, es que yo tengo en concreto unos cuantos pacientes de estos que dices, madre mía, o sea, si es que me los metería en el bolsillo para enseñarme en mi día a día, o sea, porque de verdad Totalmente, que es me una parece pasada. una súper pasada. Mm. Y un poco, tú ahora en concreto has mencionado que estabas investigando un grupo de patologías concretas. Si puedes contarnos un poco más, como para que lo entienda mi abuela, que también nos está viendo. Pues sí, nosotros somos centro de referencia de errores congénitos del metabolismo, y el metabolismo es pues todo lo que pasa en tu cuerpo que permite que digieras las proteínas, los carbohidratos. Entonces, cuando parte de ese mecanismo no funciona, pues empiezas a tener problemas, ¿no? En concreto, nosotros sobre todo vemos problemas en el metabolismo de las proteínas, sobre todo, ¿no? Entonces, el no digerir esas proteínas correctamente pues puede dar un grupo muy amplio de enfermedades, todas ellas genéticas, y cada una de ellas con terapias muy diferentes, y nosotros somos centro de referencia en este grupo de patologías. Yo hice mi trabajo en quinto de carrera en pediatría justo sobre eso. Así que sí, de verdad que me parece súper interesante. Así para que se pueda imaginar todo el mundo, ¿cómo es vivir un día contigo? Conmigo, madre mía, pues es una persona que está corriendo todo el día de un sitio a otro para llegar, y es una persona pues que cuando se pone a trabajar se centra y desaparece todo el resto. Es una persona que intenta dentro de toda esa hecatombe en el día a día estar ilusionada y seguir con fuerzas para seguir haciendo su trabajo lo mejor posible. Y es una persona pues que le gusta el deporte y que le gusta intentar que todo sea compatible en su día a día, Qué a veces guay. siendo muy complicado. No, totalmente. Bueno, de hecho, ¿tú qué deporte haces? Yo nado en aguas abiertas. ¿En serio? Sí. ¿Carreras y...? Bueno, carreras no, o sea, me encanta hacer travesías a nado, pero mi objetivo desde luego no es ganar, o sea, Claro. es disfrutarlo, y somos un grupo de mujeres que nadamos en aguas abiertas, y, Ay, me encanta. y la verdad es que lo disfruto muchísimo. ¿Y frío no pasáis? Sí. También. Sí, a mí me están esperando ya con el termo caliente cuando salgo del agua. Me veo. No, yo soy del otro lado del triatlón, y es que yo prometí que si me daban la plaza, que iba a correr una media maratón. Así que ¿Sí? ahora me he tenido que poner a entrenar. Ah, pues te toca. Sí, ya te contaré. Pero bueno, también te iba a preguntar si hay alguien que nos está escuchando, imagínate, que pudieras lanzar un mensaje así sobre las enfermedades raras, ¿qué necesitamos? ¿Qué les dirías? Pues necesitamos hacerlas visibles, lo primero. Totalmente. ¿No? O sea, al final saber que estos pacientes están ahí, y que aunque es verdad que son pocos por cada una de sus patologías, son muchos. O sea, estamos hablando de más de 7.000 enfermedades, con patologías, es verdad, muy heterogéneas, pero que tienen una serie de características en común, y es entre ellas pues las dificultades en el diagnóstico, en el acceso al tratamiento. Son pacientes crónicos, enfermedades genéticas, y que es imprescindible hacerles un espacio en investigación. Afortunadamente cada vez está la investigación más centrada en este grupo de enfermedades, pero también en asistencia, y hay que hacerles este hueco a estos pacientes, pues porque a veces se sienten perdidos en el sistema, y creo que es necesario Claro, que me lo imagino hagamos. toda la parte de cuidado luego también a largo plazo que hay que sostener. Es muy importante que eso esté integrado en el sistema asistencial, y creo que ahí tenemos todavía mucho que avanzar. Estos pacientes, cuando decía que la terapia no solamente era esa medicación que les cura o que les intenta curar, es que estos pacientes necesitan mucho más. Son pacientes con enfermedades muy invalidantes, con un componente en el día a día, en su trabajo, en su movilidad, en su casa, que hay que integrar en la asistencia, y creo que ahí todavía tenemos mucho que avanzar. Claro, y encima como normalmente no es un tema del que se suele hablar, parece como que no existe, y entonces no se le pone realmente una solución, porque como tú decías, hay más de 7.000 enfermedades que aunque
puede decir, joder, pues afectan, es que en total afectan muchísimas personas. Sí, sí, o sea, se habla de millones, no sabría decirte el número concreto, pero se habla de millones de afectados y es una realidad. O sea, podemos, si nos centramos en una patología concreta, desde luego son 2 o 3 en algunos casos, pero estamos hablando de un grupo de pacientes muy, muy, muy amplio. Oye, en toda tu trayectoria, ¿ha habido algún momento así difícil que te haya hecho replantearte por qué estoy haciendo esto? Sí, mira, cuando fui a Barcelona, que he dicho que fui a formarme en enfermedades raras, ahí fui con una beca y, bueno, todos sabemos lo que son las becas y la verdad es que mis condiciones laborales eran muy malas. Mis condiciones económicas eran muy malas y se alargó mucho la situación. Yo iba para unos meses, acabé estando 2 años y sí que es verdad que ahí, a pesar de que mi experiencia laboral era buenísima y estaba aprendiendo muchísimo, ahí hay un momento en el que dices, bueno, ¿hasta dónde puedes seguir estando así, ¿no? Metiendo horas en la privada, en la pública para poder llegar? Y ahí sí que hubo un momento de inflexión de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué seguir en esto si realmente te supone tantísimo sacrificio y tienes que renunciar a tantas cosas por esto? Oye, me parece súper importante que lo visibilices porque, joder, tú dices que crees que es algo que se sabe, pero yo realmente creo que la mayor parte de gente no sabe esta complicación que puede ser igual la precariedad, ¿no? En todo el ámbito de la investigación, el depender de becas y todo. Total, total. O sea, es un problema. Yo creo que en la investigación hay que invertir muchísimo, que la gente está en situaciones laborales muy malas y esto hay que visibilizarlo y hay que ponerse con ello ya. Bueno, y yo te tengo que abrir otro melón. El empezar a investigar como joven, ¿qué tal? Pues la verdad es que en mi caso fue como todo muy natural. Yo sobre todo la investigación la empecé en Barcelona, de hecho mi contrato era del Instituto de Recerca del Hospital de Vall d'Hebron y como mi investigación era muy clínica, pues iba muy con mi día a día asistencial. Entonces tampoco vi tanto cambio de una cosa a otra, salvo que tenías que publicar, pero bueno, esa publicación venía de un estudio de los pacientes que yo ya estaba acostumbrada a hacer en mi día a día. Entonces, en mi caso fue como un paso natural. Luego sí que es verdad que cuando pasas a la investigación en terapias, pues bueno, ahí sí que notas un salto y es difícil, ¿no? A veces compaginar y es otro, bueno, pues supone una exigencia también un poquito y una dedicación un poco mayor, pero yo lo vi como un poco la parte natural de evolución de mi parte asistencial. Claro, es que a mí me impactó mogollón, por ejemplo, al comenzar a investigar. Este año estoy súper feliz porque saqué mi primer abstract en oncología, que era para mí un sueño, y nos lo aceptaron en el congreso más importante del mundo de oncología genitourinaria en San Francisco. Sorionak. Bueno, joder, que caso. Pero cuando fui a solicitar las becas o las ayudas, estaba descualificada en todas por edad, por no ser todavía residente, porque estaban enfocadas a otras épocas vitales y al final tuve la gran suerte de que me apoyó mi familia y me lo regalaron por mi cumpleaños el pasado enero, pero si no, no hubiese podido ir. Jolín, es que fíjate. Y da como mucha pena, ¿no? Como a veces la ciencia depende también de la atracción de cada uno. Pero yo soy muy positiva y yo creo que entre todos vamos a conseguir mejorar esto. Sí, no, yo creo que estamos mejorando, pero bueno, que tenemos que visibilizar esos problemas para que se pueda tomar conciencia y mejorar. Oye, una pregunta así especial, ¿un sueño por cumplir? Pues mi sueño por cumplir es seguir creciendo en estas consultas, seguir haciéndolas visibles y que tengamos terapia para muchos de estos pacientes en un tiempo reciente. Los pacientes tienen mucha suerte de tenerte, ¿eh? Bueno, no lo sé, no sé si ellos opinarán lo mismo. Yo estoy muy contenta con ellos. Bueno, ahora ha llegado el momento del STEM Challenge. No sé si sabes lo que es, pero es cuando conocemos la cara B de nuestras invitadas. A ver, madre mía. Como vienes de la medicina, esto va a ser súper fácil porque es un examen tipo test. Ay, Dios. Pero bueno, esta vez no restan los negativos, lo que tiene que ser una gran noticia, ¿no? Respecto a toda la carrera. Ya me estoy poniendo nerviosa. ¿Estás preparada? No lo sé. Como nunca me vas a decir que sí, empezamos. Primera pregunta. Entre estas tres, ¿qué asignatura se te daba mejor en la ESO o bachillerato? A. Biología. B. Lengua o historia. C. Física. Biología. A. Te pega, ¿eh? Sí. Segunda pregunta. ¿Qué te motiva más? A. Resolver un misterio complicado. B. Cuidar de alguien que lo está pasando mal. O C. Crear algo que ayuda a muchas personas. Uy, qué difícil está,
Yo diría la B. La verdad es que a mí el cuidado en mi día a día y por el tipo de patología que veo me parece muy, muy importante. Y también visibilizarlo, que Sí. también es una parte fundamental Sí, de la medicina. totalmente, totalmente. Yo de hecho me di cuenta de que yo pensé que entré a carrera por investigar en oncología, pero realmente lo elegí por la parte de cuidar a las personas. Me Bueno, parece yo un creo que eso privilegio. lo traemos muchas y habría que indagar ahí un poco en eso. Tercera, ¿cómo sueles tomar decisiones? A. Pensando y analizando cada detalle. B. Escuchando a los demás y mi intuición. O C. Probando con cosas hasta dar con la solución. En el campo de la medicina estamos hablando, ¿verdad? O en la vida. Yo diría que la A. Sí que me gusta pensar las decisiones antes de tomarlas, sí. Ahora conociéndote más me encaja, ¿eh? Si pudieses pasar un día en el hospital, ¿dónde estarías? Uy. A. En diagnóstico. B. Atención al paciente. O C. Laboratorio. Yo diría diagnóstico. Sí, a mí me gusta, Fíjate. en mi día a día me gusta mucho el intentar diagnosticar, atender. Sí, la atención también, pero sí. Sois un poco los Sherlock Holmes de la medicina, ¿no? Así se dice, sí, sí, sí. ¿Con qué te identificas más? A. Hay que llegar al fondo de esto. B. Estoy aquí para ti. O C. Voy a encontrar una forma de hacerlo. C, voy a encontrar una forma de hacerlo. Sí, porque a veces es complejo, sobre todo en mi campo, el tener una solución concreta. Entonces, vamos a, entre todos, buscar una forma de hacerlo. Al final yo siempre digo que nunca está en tu mano que salga bien o mal, pero siempre intentarlo. Sí, eso es. Bueno, ya vamos por la mitad, ¿eh? Ah, Pues, bueno. de momento ¿Estoy vas aprobando? aprobando. Ah, sí, bueno, vale. ¿Qué tipo de libro o película te atrae más? Esta es más difícil. A. Misterio o detectives. B. Historias reales y emocionales. C. Ciencia ficción y documentales. La B, aquí lo tengo muy claro. Fíjate, sí, ¿eh? Sí. Pensaba que eras de misterio. No, con respecto a películas me gusta mucho la historia de cada persona y de indagar ahí, sí. Pues vamos con la séptima pregunta. ¿Cuál sería tu superpoder ideal como médica? Ay. A. Ver lo que otros no ven. B. Calmar a cualquier persona con tu voz. C. Curar con una fórmula creada para ti. ¿Creada para mí o para curar a los Creada demás? por ti. Hombre, pues curar, desde luego curar, sí, eso es un poder, me encantaría. Ya, ojalá, ¿eh? Ojalá. ¿Cómo reaccionas ante un problema? A. Lo analizo paso a paso. B. Busco apoyo en el equipo. C. Investigo nuevas maneras de solucionarlo. Todas son válidas. No hay No sirve respuesta la D, de todas no son sirve correctas. la D. Bueno, te lo puedo aceptar, ¿eh? Es que en este caso no, o sea, trabajar en equipo es imprescindible, analizarlo es imprescindible, creo que es muy difícil aquí elegir, ¿eh? Bueno, compramos, pero en la siguiente te tienes que mojar, ¿eh? Venga, va. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? A. En el hospital resolviendo casos raros. B. En consulta con pacientes cada día. O C. En el laboratorio. Yo me sigo viendo en la consulta con pacientes, que es lo que hago yo en mi día a día, sí. Al final es lo que te mueve. Sí, es lo que me gusta. Y la última pregunta. ¿Qué te haría feliz al final del día? A. Haber encontrado respuestas. B. Haber ayudado a alguien a sentirse mejor. O C. Haber avanzado un poco más en tu investigación. La B. Yo creo que la investigación también es para buscar mejorías en los pacientes, entonces la B tiene que estar por encima. El diagnóstico de este test sería totalmente médico de medicina interna, ¿eh? Sí, ¿no? Se nos ve el Te pega plumero, se nos ve el mogollón. plumero. Oye, una última pregunta que solemos hacer. ¿Tú usas redes sociales? Uy, las uso muy mal. ¿Sí? Sí, yo tengo Instagram y toda la gente de mi alrededor se ríe de cómo uso Instagram, o sea que... ¿En serio? Sí, sí. Oye, ¿y alguna cuenta, evento, libro, lo que sea que tú recomendarías a la gente? Bueno, libros, yo creo que para todas aquellas médicos que van a empezar en este campo y por todo lo que hemos hablado, sería el de Mujeres Invisibles para la Medicina, que habla un poco de esa invisibilidad de la mujer dentro del campo de la medicina y de la necesidad de investigación en este campo. Dentro de las enfermedades raras, yo creo que Paula de Isabel Allende es un testimonio de una madre con una paciente con una enfermedad rara. Y dentro de eventos, pues bueno, yo creo que ASEVIER es una asociación de enfermedades raras que hace muchísimos eventos y que hay que seguir porque la verdad es que se encarga de visibilizar muchísimo las enfermedades raras. Y luego el evento de Dale Candela, de los pacientes con ELA, que hacen todos los años conciertos, travesía,
en el Puerto Viejo, que es una maravilla y que demuestra un poco la fortaleza de estos pacientes cuando quieren para visibilizar y que además es que es muy divertido. Joder, me ha apuntado todas, qué grandes recomendaciones. Sí, es que Oye, y una última pregunta que te tengo que hacer, así para todas las personas que nos estén escuchando, a mí me encantaría saber si tienes algún consejo para la ciencia o para la vida, algo que a ti te hubiera gustado saber antes. Jo, qué difícil, ¿no? Esa pregunta, algún consejo para... Es mi pregunta favorita, ¿eh? Ya, pues la más difícil también. Bueno, yo creo que el consejo es que cada una siga un poquito lo que le mueve, ¿no? Y yo creo que una vez sigues lo que te mueve, pues llevas el camino apropiado, sobre todo para lo que buscamos en este podcast, ¿no? Es que cómo llegar a tomar esas decisiones, yo creo que no pensar en puntos clave, sino en ir viendo un poco lo que te va interesando, pues para poder luego hacer lo que realmente te gusta. Y cuando se ponen las cosas difíciles, a mí siempre me gusta acordarme de qué es lo que te hace que te levantes por las mañanas. Qué guay. Ha sido una pasada conocerte, Leticia. Mila esker bihotz-bihotzez por venir, por compartir toda tu trayectoria, pero sobre todo también toda esa ilusión que transmites, ¿eh? Es que recasco. Me estaba encantada de compartir este rato con vosotros. No, tanto los pacientes como todos los del hospital y todos los de Vizcaya tenemos muchísima suerte de tenerte. Y a todas las personas que nos estéis viendo, muchísimas gracias de todo corazón por estar un domingo más aquí en STEM Lab con nosotras. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de la doctora Leticia y que hayáis aprendido muchísimo también en el ámbito de las enfermedades raras, que es totalmente fundamental visibilizarlas. Mila esker, bihotz-bihotzez, beste behin gurekin egoteagatik, ezaztu jarraitu algaituzuela gure sare sozialetan, abildua STEM Lab azpimarra Bizkaia, eta beste behin, beti bezala ezaztu zientziak zuen talentuaren beharra duela. Eskerrik asko.